Bueno, habíamos trabajado lo que era generación de sentido. Ahora, lo que yo quiero establecer es de dónde sale el estudio de lo que es la comunicación visual, de dónde nosotros tenemos un marco teórico para estudiar la comunicación visual. La comunicación visual no tiene, como tiene la comunicación verbal, un estudio y un rigor científico como tiene la lingüística, por ejemplo. Al revés, en la comunicación visual es una disciplina, digo una disciplina y no una ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre una disciplina y una ciencia? ¿Qué tiene que ser una ciencia para ser tal según la epistemología tradicional? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede aportar? Me dicen sí o no y seguimos, no hay problema. No tomen esto como una cuestión Tiene que tener un dramática. objeto de estudio y un método definido. Bien, ¿quién es? Lourdes. Lourdes, perfectamente, Lourdes. Para que algo sea una ciencia tiene que tener un método y un objeto de estudio. Las disciplinas o no tienen uno o no tienen otro, o no tienen ninguno de los dos. Es decir, están más atientas en lo que es la epistemología tradicional. La comunicación visual es una disciplina que se nutre de diversas otras disciplinas para trabajar lo que sería su propio, o para constituir lo que sería su propio objeto. De hecho, toma estatus universitario recién en este siglo, recién entrado este siglo. Yo, por ejemplo, mi título es diseñador en comunicación visual. Yo no soy diseñador gráfico, sino diseñador visual, que es una carrera que arranca en la década del 60 en la Universidad de La Plata. El resto de las carreras por el estilo tienen como título diseño gráfico. Pero la episteme de la comunicación visual es algo que todavía está en construcción, todavía la comunicación visual en sí mismo es objeto de conocimiento. Entonces, mal podría ser la comunicación visual una ciencia o una mera disciplina cuando todavía está constituida como objeto de conocimiento. Entonces, si es un objeto de conocimiento, ¿cómo la estudiamos? Para su estudio tenemos que tomar prestadas otras disciplinas, otras epistemes, que no se aplican directamente porque no están diseñadas o pensadas para un objeto de conocimiento como la comunicación visual. Yo, discúlpenme, no los veo, no les veo las caras, no les veo las expresiones, no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Me interrumpen en cualquier momento si no me entienden, si necesitan alguna aclaración, si quieren que vuelva a explicar, o si directamente no me entienden nada, voy por otro camino. No tengan ningún problema, esto es nuevo para todos. Pero por favor, yo cuando estoy dando clase normalmente y les veo las caras, puedo saber si me están entendiendo o no me están entendiendo, entonces doy otros ejemplos, voy por otros caminos. Acá estoy como ciego en la autopista, ¿no? Así que por favor, si ven que no entienden, no me dejen seguir. Párenme y vuelvo a explicar. Así sea una persona que no me entiende, yo vuelvo a explicar. Esto es una cosa bastante árida y bastante difícil de explicar. Me paran y yo no tengo problemas de... ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Todo profe. claro. Entonces, ¿cuáles son esas disciplinas que buscamos para que auxilien la comunicación visual? Bueno, la primera es la lingüística, por analogía. ¿Por qué por analogía? Y por la palabra comunicación. Si trabajamos la comunicación, necesariamente tenemos que buscar una analogía en la lingüística.
necesariamente. Eso también está en cuestión. Todo lo que yo explico está en cuestión, ¿no? No es un saber definitivo, lo estamos construyendo todo el tiempo y en esta construcción también vamos a participar todos. La semiología, que es una ciencia que sí tenemos que trabajar porque trabajamos con signos. La semiótica como nosotros la tomamos como la toma la profesora Covielo, la doctora Covielo, como una cosa diferente, semiología y semiótica, tomando la semiología como la versión europea del estudio de los signos y la semiótica como la versión norteamericana del estudio de los signos. Es decir, la semiótica para nosotros es la de Peirce y la semiología es la de Saussure, tal como la explica la profesora Covielo. Sin que esto signifique una cosa tajante, porque yo se las explico así a los fines que la entendamos nosotros, ¿no? No es una división tajante, ni es una división que sea compartida en la academia, ni mucho menos. No es algo que vayan a encontrar así tan tajantemente como se lo estamos explicando. Es algo a los fines de que nos entendamos nosotros nada más. La teoría de la argumentación. ¿Qué es la teoría de la argumentación? Bueno, las formas de argumentar, de construir un discurso para lograr un cometido funcional. Ese cometido funcional, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir cuál sería el cometido funcional de la teoría de la argumentación, según la teoría de la argumentación en una comunicación? Reformulo porque lo formulé mal. Según la teoría de la argumentación, para nosotros, la teoría de la argumentación tiene un cometido funcional para nosotros. ¿Convencer al otro de algo? Ahí está, gracias, que entendiste antes que yo pudiera armar la explicación. Exactamente. Manipular. Va a ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que yo Yo, tengo? profe. Sí, yo, pero no, yo Cintia, tengo Cintia, profe. la pantalla que están viendo ustedes, tengo yo. Cintia, manipular. Es una palabra que tiene muy mala prensa, manipular. Y que lo usamos nosotros en publicidad porque no tenemos vergüenza. Y que en comunicación, en la facultad de Filosofía y Letras, da miedito usar esa palabra. Me gusta más la palabra convencer que dijo, ¿quién dijo? Lourdes. Lourdes. Que dijo Lourdes, me gusta más la palabra convencer, porque si usas la palabra manipular, no estás usando la teoría de la argumentación. ¿Me entendés, Cintia? Ok. Estás usando la palabra que predispone al receptor en contra tuyo. Entonces, no estás manipulando. Es un buen ejemplo que vos traes, Cintia. Tal vez persuadir. ¿Perdón? Persuadir, tal vez, sería como un sinónimo. No, está perfecto. Persuadir, convencer, manipular. Pero si yo tengo que utilizar la teoría de la argumentación, no puedo usar la palabra manipular. Porque si yo voy a manipular y uso la palabra manipular... Tiene como una connotación negativa, digamos, ante el otro. Exactamente. Y no logro el cometido funcional que me indica la teoría de la argumentación, porque el receptor levanta barreras contra esa palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque me vino bárbaro el ejemplo de Cintia. Sí, profe. Para explicar. ¿Se entiende perfectamente? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la teoría de la argumentación es algo importante dentro de lo que es la generación de sentido en comunicación visual. Ténganlo presente eso para que nosotros podamos retomar este discurso en la medida que lo necesitemos. Pero ninguna de estas disciplinas de las que estamos trabajando pueden explicar un fenómeno tan complejo como es la comunicación visual. Tan complejo y a la vez tan sencillo. Porque es compleja la argumentación, la puesta en página, el armado del discurso visual tiene una enorme complejidad. Pero la decodificación, cuando uno lo ve armadito, y le parece sencillo, ¿no les pasa a ustedes que cuando ven algo muy bien hecho dicen, ah,
yo lo podría haber hecho cuando yo lo pongo ante una página en blanco para que se les ocurra eso que cuando lo ven lo podrían haber hecho, les puedo asegurar que no se les ocurre. Porque son cosas muy complejas de generar. Lo que sí parece necesario es delimitar la naturaleza del diseño gráfico. Vamos a hablar de diseño gráfico para que todos nos entendamos, que es una disciplina relativamente nueva y que muchos todavía, sobre todo acá en Tucumán, toman como una actividad menor, cosmética, en el sentido de que es solamente formal, que es solamente decorativa, cuya función es meramente decorativa y se limita a hacer que algo sea agradable a la vista. El 95% de las personas creen que el diseño es una cosa de manualidades, cuando en realidad el diseño gráfico es una operación semiótica de generación de sentido. Yo llamo a un diseñador cuando tengo que reforzar un discurso, cuando tengo que semantizar, cuando tengo que generar sentido. Y acá en Tucumán es muy normal que se degrade la profesión de diseñador a una mera formalidad. Cuando yo les presenté la clase anterior, ustedes vieron la cantidad de comunicación que había en una operación de diseño. Cuando vean diseños como el de Max Rompo o el de Bernasconi o el de el otro muchacho que en este momento se me fue, André Ross, la argumentación que había, la argumentación visual que había detrás de esas piezas era realmente importante. La presencia de un diseñador es realmente importante en la argumentación, aunque su presencia tiene que pasar desapercibida. Ahora vamos a ver qué es lo que tomamos de las disciplinas, o qué es lo que se puede tomar, o cómo se puede tomar, porque hay un problema grave que nosotros tenemos, que básicamente todo lo que es la comunicación visual, lo que es la epistemología de la comunicación visual, se aplica desde la epistemología de la comunicación verbal, y eso es un enorme error, y trae una cantidad inmensa de problemas. Un error porque cronológicamente la comunicación visual es anterior, y muy anterior a la comunicación verbal, muy anterior. Los invito a ver una película que se llama La Guerra del Fuego, que es de Jean-Jacques Annaud, que es el mismo director de El Nombre de la Rosa. Si no la tienen, nosotros se la facilitamos esa película. Es una película sobre comunicación previa a la comunicación verbal. Sobre una película donde todavía no existía la comunicación fonética. La va a tener Valeria, vamos a ver dónde vamos a habilitar, Vale, algún lugar para poder subirla. Para que vean cuán previa es la comunicación visual a la verbal. Y cuál es la supremacía enorme que tiene la comunicación visual sobre la comunicación verbal. Es enorme la supremacía que tiene la comunicación visual. Sin embargo, para poder explicar, nosotros aplicamos una analogía epistémica de la comunicación verbal, lo que a mi forma de ver constituye un enorme error y que tiene consecuencias como las que vamos a ver a continuación. Un signo es todo aquello que está en lugar de otra cosa, sea un sonido, una letra, una imagen. Es algo que representa una cosa diferente a lo que nosotros queremos expresar, que tiene como tal una estructura. El lenguaje es un conjunto articulado de signos. Esa articulación es doble. Primero tenemos un fonema, que es una unidad mínima que no tiene significación. Por ejemplo, una letra.
Y después tenemos un monema, que es una unidad mínima con significación, por ejemplo, una palabra. Según Umberto Eco, en un libro denominado La estructura, uno de los pocos libros que se dedican a estudiar la semiología de lo visual, no todos los fenómenos comunicativos pueden ser explicados por medios de categorías lingüísticas. Y es la primera vez que un semiólogo, sobre todo un semiólogo de la categoría de Eco, que se aleja bastante de la cuna de Saussure, se pone en el medio de la semiótica y de la semiología, no está tan apegado a la escuela europea. Es el primero que llama la atención sobre esto que estamos hablando. El primero que llama la atención al decir, cuidado, que las categorías lingüísticas no sirven para explicar toda la comunicación. La lingüística y la semiología nacen con el siglo XX y copan todo lo que es la primera mitad del siglo XX, a tal punto que invaden todas las humanidades. Concebir el lenguaje como una estructura tiene enormes consecuencias en las humanidades. Voy a bajar un poquito la presentación para hablarles a la cara, porque si no los veo me da cosa. Con la semiología y la lingüística se da un fenómeno muy particular que no se da muchas veces en la ciencia. Se lo debe haber contado Ana Covielo. Ustedes ya han cursado semiología, ¿no es cierto? Sí, el año pasado. Bueno, ustedes saben que casi contemporáneamente se estudiaron estos fenómenos del signo en Suiza y en Estados Unidos, casi contemporáneamente, casi al mismo tiempo, que de dos ciencias totalmente diferentes, desde la lingüística en Europa y desde la lógica en Estados Unidos. ¿Saben eso? Sí. Bueno, háganme así porque si no son cabezas inmóviles. Eso genera una particularidad muy importante, muy importante. Y dos vertientes extrañas, raras en la ciencia, y sobre todo en la ciencia de los signos. Por un lado, las estructuras lógicas de Peirce y la cadena de significaciones de Peirce, que generan una enormes consecuencias en lo que es la teoría de la argumentación. Enormes consecuencias. La teoría de la argumentación viene de la lógica. Hay dos libros que son muy importantes. Un libro que es muy importante, que es La teoría de la argumentación, de James Perelman, que a esta altura del siglo casi que tiene tanta importancia como la lógica. La lógica es la forma, la rama de la filosofía que estudia la estructura del pensamiento. Y hay muchas formas de estructurar el pensamiento y todas las formas tienen que atenerse a la estructura lógica. Para que ustedes se den una idea, si hoy estamos invadidos por algoritmos, si nuestra vida hoy está invadida por algoritmos, si hoy tenemos abrimos el teléfono y tenemos una sugerencia de Spotify, es por la estructura lógica, por el avance de la lógica, por el avance de la filosofía. Si hoy tenemos lavarropas automáticos, si tenemos cámaras autofocus, si tenemos la posibilidad de estabilizar una imagen tomada por un celular, es por las posibilidades que da la lógica, la forma de estructurar el pensamiento. Para que ustedes sepan la importancia que tiene el lenguaje.
porque todo tiene que ver con el lenguaje. Nosotros no podemos pensar sin lenguaje. ¿Ustedes pueden pensar sin lenguaje? No, profesor. Bien. Por otro lado, en la otra punta del mundo, había un filólogo suizo. ¿Saben lo que es la filología? No, profe. Es una rama de la lingüística que estudia el origen de las lenguas. Estudia dónde se generó cada uno de los idiomas y por qué se generó y cómo se generó, de dónde se tomaron cada una de las raíces de las lenguas y cómo se fueron formando los lenguajes. Que no son tantas las fuentes de lenguaje que hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos todos lenguas romances, el portugués, el francés, el español, el castellano, el gallego, el catalán, el italiano, el rumano. Tenemos una misma raíz, y así hay un montón de lenguajes que tienen, no son muchas las raíces de lenguajes que hay. Eso estudia la filología. Otro gran filólogo era Nietzsche. Desde la filología, Saussure empieza a estudiar la lingüística y la estructura de la lengua. Cuando encuentra la estructura de la lengua y empieza a profundizar la estructura de la lengua, da un curso de lingüística general, y desde ese curso de lingüística general, los alumnos, de los apuntes de los alumnos, porque Saussure se muere en medio del curso, los alumnos toman apuntes, de esos apuntes se crea ese curso, y de ahí Saussure, en medio de las clases, va formulando lo que después se conoce como semiología. Pero básicamente le da entiende lo que es la estructura del lenguaje, y ese entendimiento sienta las bases de un método de pensamiento que domina en el siglo XX, hasta bastante avanzada, la segunda mitad del siglo XX, que nosotros en humanidades conocemos como estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Pensar que las estructuras profundas dominan la cultura, las estructuras profundas de la cultura dominan la formación del sujeto. Que cada uno de nosotros como sujeto responde a las estructuras profundas de la cultura. El primero que formula eso es Claude Lévi-Strauss. Y después avanza Roland Barthes, es el que termina de dar la formulación del estructuralismo, y avanza hasta Baudrillard, bueno, Lacan, todos los filósofos más importantes del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Fíjense la importancia que tiene esta escuela de pensamiento. Y por el otro lado, genera todo lo que es la semiótica y la teoría de la argumentación. Conocimientos de finales y principios, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sigamos con la presentación. Un signo o representamen, estamos hablando ya de Peirce, es algo que está por algo, para alguien, en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esta persona un signo equivalente. Entiendan esto bien, se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer signo. El signo está por algo, su objeto. Está por ese objeto, no en todos los aspectos, sino en referencia a una especie de idea que a veces es llamado fundamento, ground, del representante. Como verán, Peirce no era muy preciso, ¿no? A veces ha llamado fundamento del representante. Esta definición
es vaga, pero precisa a la vez. Ya vamos a ver qué tiene de precisión. Entonces, la semiótica se maneja en tres áreas. Los signos, el modo en que se organizan y el contexto en el que aparecen. Tengamos esto muy presente. Los signos, el modo en que se organizan, fíjense que digo se organizan, no que se articulan, se organizan y el contexto en el que aparecen. Acá vamos a ver fundamentos de la comunicación visual. Los signos, el modo en que se organizan y el contexto en el que aparecen. Fíjense, acá tenemos el signo cruz. Miren la cantidad de contextos diferentes y los diferentes significados que asumen en cada uno de esos contextos y a la vez la forma de organización que tienen y cómo cambian su significado. Fíjense, esto es ilustrativo de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de decir. Profe, El signo. una consulta. Sí. Creo que está por explicar eso. Yo iba a preguntarle qué significa el modo en que se organizan estos signos. Bueno, acá tenés el signo cruz. Está representado 8 veces. Estas 8 veces está representado, organizado en formas diferentes. Fíjate lo que es la sintaxis. Cuando digo sintaxis me refiero a cómo está escrito. Rojo en una parte, negro sobre amarillo en otra, con cruces cruzadas en la primera, rojo sobre azul en otra. Esa es la forma en que se organiza. Decimos forma en que se organiza para poder abarcar todo, incluyendo la sintaxis con la que se escribe. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Entonces, el signo, cruz, la forma en que se organizan y el contexto en el que aparecen. Vamos a ver las categorías del signo según cada uno de los autores. Para Saussure, el signo es icónico, guarda relación hay dos tipos de signo. El icónico, que es el que guarda relación de semejanza con el objeto que representa, la tienen relación de semejanza con el objeto que representa. Es decir, yo represento un árbol con un icono que se parece a ese árbol que represento. Semejanza, nosotros lo vamos a llamar referencia. La semejanza la vamos a cambiar por referencia. El objeto que hace referencia a el árbol. El icono hace referencia a un objeto. ¿Lo tienen? ¿Lo entienden? Sí. Y el signo arbitrario, donde hay una relación arbitraria que previamente tengo que establecer. Porque si yo tengo un icono, digo, ¿qué es eso? Un árbol. Como aquel, señalo a la referencia, ya es suficiente. Ahora, si yo digo MP, tengo que sentar a esa persona en un banco de una escuela y explicarle qué significa esa relación. ¿Por qué tengo que explicarle esa relación? Porque es arbitraria. Porque es una convención. Porque tengo que explicarla de la misma manera que cualquier sistema articulado de signos, sea el código Morse, sea la música, sea cual sea esa forma. ¿Se entiende? Para Peirce, son 3. El icono, que guarda una relación de semejanza con el objeto que representa, el índice, que guarda una relación directa entre el signo y el objeto, y el símbolo, donde la relación es arbitraria y hay que aprenderla previamente. Es decir, que Peirce a las categorías de Saussure agrega el índice. ¿Y qué sería el índice? Por ejemplo, Sería como el indicio de que ese objeto estuvo ahí, por ejemplo, una fotografía, ¿o no?
Por ejemplo, una huella, diría yo. Ahí está. Sí, me puede parece ser. más eso. Por ejemplo, un charco, que sería una huella, después de la lluvia. Eso sería un índice. O una rama rota después que alguien pasó. O una huella O humo. que alguien pasó. Ceniza. Sí, una relación directa entre eso y un objeto. La fotografía es más un icono. Sí, entiendo lo que va, profe. Lo tienen todos, lo tienen, ya lo han visto esto. ¿Lo han visto así? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Clarísimo. profe. Entonces avanzo rápido. Hola. Avance, pero no tan rápido. Bueno, Sí. está bien la velocidad. Sí, sí. La estructura del signo para Saussure es diádica, es decir, tiene dos elementos, significante y significado. Esta la saben, ¿no es cierto? Sí. Para Peirce es triádica. Tiene un representamen, un objeto y un interpretante. Los tipos de signos se clasifican según la relación consigo mismo, con el objeto que representan o con la persona que los interpreta. La creación de signos para Peirce es un proceso dinámico y esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Para Peirce, la creación de signos es un proceso dinámico y eso depende de esta estructura triádica. Recuerden que para Peirce el signo generaba un signo que lo denominaba interpretante en la cabeza del receptor. Y eso generaba, bueno, acá tenemos una comparación de las dos estructuras. Cada vértice de la estructura triádica de Peirce genera la repetición del esquema a menor escala. Entonces, esto genera lo que se conoce como semiosis ilimitada, es decir, un proceso de significación permanente, significación y resignificación permanente. Es importantísimo que entendamos esto, porque el proceso de resignificación no para nunca. Y nosotros podemos hacer de esto una fortaleza en la comunicación visual. ¿Para qué sirve hacer un análisis semiótico? Permite profundizar el mensaje y la comunicación. Permite concluir si el mensaje se traduce de manera consistente y coherente en la ejecución con base a lo que se pretende comunicar. Permite detectar posibles elementos que relativicen el significado del mensaje. Permite comprender cómo se comunican los mensajes y por qué son comprendidos de cierta manera. Tiene dos formas, la estratégica, que permite desarrollar nuevas estrategias de comunicación y permite encontrar nuevos territorios para posicionar la marca. Y el táctico permite comprender los secretos de las comunicaciones exitosas y alinear la comunicación con la estrategia de marca. Lo analógico y lo digital, esto es importante que lo veamos, porque es una diferencia fundamental entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Lo digital es convencional, tiene unidades discretas. Todo proceso sígnico puede traducirse en unidades digitales. ¿Se entiende este concepto? No, profe. ¿Qué significa que sea convencional? Vamos a desgranar. ¿Acordado? ¿Cómo? ¿Que está previamente acordado? Claro. Nosotros decidimos que tal cosa significa X, bueno, para nosotros, al usar X, desgranamos el concepto. Tal pasa con el lenguaje. El lenguaje es digital.
porque tiene unidades, es convencional, tiene unidades discretas. ¿Qué significa unidades discretas? Cada letra es una unidad discreta. Es mínima y es combinable. Entonces, esas unidades que al poder combinarse son digitales. Cuanto menos unidades tengo, más posibilidades de combinación. Por eso el lenguaje binario, es decir, el de unos y ceros, permite la mayor cantidad de combinaciones posibles. ¿Se entiende lo que es un lenguaje digital? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Para eso estamos. Y el analógico, es decir, viene de analogía, es por semejanza. Y es precedente a la convención. No necesito una convención, solamente necesito mirar y ver. Si tengo una semejanza con el objeto que representa, ya no necesito la convención. Y sí puede organizarse en grados para formar modelos. Es decir, las cosas pueden parecerse en más o en menos al objeto que referencian. ¿Se entiende? Pueden ser más parecidas o menos parecidas. Eso es que se organiza en grados. Eso para nosotros es más figurativo o menos figurativo. Se acerca más al referente o menos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Bueno, entonces, la gran diferencia que nosotros vamos a ver es que el lenguaje verbal es digital y el lenguaje visual es analógico. Entonces, no lo podemos reducir a unidades discretas que puedan ser combinables con una previa convención. ¿Está claro eso? sí, profe. Yo puedo reducir el lenguaje visual a un mínimo, a una mínima unidad, que es el punto. Lo que no puedo hacer es convenciones para su articulación. Ya vamos a ver con más profundidad eso. Tengo también otro punto para destacar sobre lo que es la comunicación visual. Las unidades digitales, la comunicación digital, bueno, vamos primero a lo que son los conceptos de denotación y connotación. La denotación es el significado universal, tal como se presenta fuera de cualquier contexto, y es como se define en los diccionarios. Es decir, la definición, lo dicho, lo evidente, lo general, lo directo, lo real. Lo que no necesita interpretación. Fundamentalmente lo que no necesita interpretación. Mientras que la connotación es un significado más personal e individual y subjetivo, y por lo tanto subjetivo, el que no figura en el diccionario. Se opone a la denotación o significado subjetivo. Lo no dicho, lo subyacente, lo individual, lo indirecto, lo contextual. ¿Se acuerda cuando Peirce decía que el signo era eso que se formaba en la cabeza del receptor? ¿Recuerdan eso? Sí, Sí. Bueno, si yo le digo en este momento vaca, que es una denotación, un significante vaca, sobre todo en este momento que no los estoy viendo, a todos ustedes se les forma el significado vaca tal como lo planteaba Peirce. Y estoy absolutamente seguro de que si yo les leo el globito que se le forma en la cabeza con el significado vaca, esas vacas no son para nada iguales entre sí. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo en que yo disparo el significante vaca y todos entienden el concepto vaca y generan un significado vaca en el que estamos todos de acuerdo. Ahora, ese significado vaca no se parece ninguna vaca entre sí. Sin embargo, estamos todos de acuerdo de ese significado. ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo y a lo que se refiere Peirce? sí, profe. ¿Qué chicos Sí, inteligentes profe. que son? Sí, profe. Son los más inteligentes que me han tocado
desde hace 15 años, 16 años que estoy dando clases. Debe ser por este sistema virtual de dar clase. Porque no tengo otra explicación. Dice Umberto Eco, todo acto comunicativo se funda en un código. Ese código no tiene que ser necesariamente de dos articulaciones fijas, como es el lenguaje verbal, ya que no tiene que ser ni dos articulaciones, ni estas articulaciones tienen que ser fijas. Esto dice Umberto Eco en un libro muy importante denominado El signo. ¿Qué son los códigos? Bueno, vamos a encontrar diferencias entre esos códigos si son digitales o si son analógicos. ¿Qué es un código digital? Bueno, el ejemplo fundamental del código digital, el paradigmático, el que define, es la lengua, que tiene discontinuidad, es decir, la lengua está hecha en base a combinación de distintas unidades mínimas que son... Uy, la puta que lo parió. Unidades mínimas que son los fonemas. Esos fonemas son las letras. Cuando decimos fonemas, decimos el sonido que genera una letra. Son arbitrarios las relaciones que mantienen los signos con los objetos, es convencional o arbitraria. Es decir, que no hay similaridad. La palabra mesa no se parece a una mesa. ¿Se entiende? No se parece a una mesa. ¿Ven ahí? Sí, profe, se ve bien. Ahora sí se ve bien, profe. Bien. Profe, ¿a qué iría con eso de que la palabra mesa no se parece a una mesa? Es claro, porque justamente son arbitrarios y no similares. Yo no tengo que hablar de similaridad para denominar un objeto. No necesariamente árbol es una arbitrariedad. ¿De dónde sale la palabra árbol? ¿Tiene relación con el referente? Ahora sí, porque después que vos aprendés la convención, sí. Lo señalás con el dedo y decís, eso es un árbol. Cuando le tenés que enseñar a hablar a tu sobrino, le señalás el árbol y decís, eso es un árbol. Pero ahora, antes de la convención, no hay ninguna relación entre eso con un árbol. ¿Entienden lo que es la no similaridad? Sí. Así como el signo es arbitrario, la palabra también. La relación entre esos signos para formar un significante, es arbitraria. El signo es arbitrario, la relación entre los signos también lo es. Mientras que en lo analógico, el ejemplo paradigmático son las imágenes o los gestos corporales. Tiene continuidad. Las imágenes no pueden distinguirse unidades mínimas. Yo no puedo descomponer una imagen que estoy mirando. La imagen es un todo coherente, o yo lo interpreto como un todo coherente. No es arbitrario. Tiene que haber una relación entre lo que se representa y lo representado. Es motivada esa relación. Y es similar. Hay un principio de similaridad. El gato representado tiene que tener elementos del gato representante. El gato representado tiene que presentar ciertas cualidades perceptibles del gato que uno tiene en la cabeza. Después, no quiero decir gato universal porque eso no existe y es un problema hablar de los universales, es un problema de la filosofía, los universales. Es decir, ¿qué quiero decir con los universales? No existe el gato, existen gatos. No existe la vaca, existen vacas, no hay una vaca universal, no hay un gato universal. Cada uno de nosotros, por eso les puse el ejemplo, tiene en su cabeza distintas imágenes de gatos. Entonces, la no existencia del gato universal es un tema, pero
elementos como 4 patas, una cola, 2 orejas, tiene que tener esa representación del gato para que yo pueda leer un gato. Es decir, tiene que tener elementos pertinentes a un gato para que yo pueda leer un gato. Tiene que haber similaridad, referencia a un gato. ¿Pero qué es un código? Dice Eco, en el Tratado de Semiótica General, que el código es un sistema de significación que reúne entidades presentes y ausentes. Siempre que una cosa materialmente presente a la percepción del destinatario representa una cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación. Para que Eco no es una persona fácil para entender, ¿no? Para que el destinatario pueda comprender la señal correctamente, es necesario que, tanto en el momento de la emisión como en el momento de la destinación, se haga referencia a un mismo código. ¿Alguien me puede explicar esta definición? Leo de nuevo. Es un sistema de significación que reúne entidades presentes y ausentes. ¿Se acuerdan la definición de Peirce que decía que el signo generaba un signo en la cabeza, en la mente, decía Peirce, del receptor? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá Eco está diciendo es un sistema de significación que reúne entidades presentes y ausentes. Está diciendo algo parecido a lo que decía Peirce. Nada más que Peirce decía que él ponía un signo, que al poner ese signo provocaba, generaba un signo en la cabeza, en la mente, perdón, hablo muy en argentino yo, en la mente del receptor. Y acá me dice Eco que es un sistema de significación que reúne entidades. Uno pone la palabra entidades cuando escribe. Cuando uno se sienta a escribir para la academia, usa la palabra entidades cuando no sabe cómo carajo definir algo. Esto es lo que le pasó a Eco. Reúne entidades presentes y ausentes. Siempre que una cosa materialmente presente a la percepción del destinatario representa una cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación. Es decir, las reglas tienen que ser previas, tienen que estar desde antes. Para que el destinatario pueda comprender la señal correctamente, es necesario que, tanto en el momento de la emisión como en el momento de la recepción, se haga referencia a un mismo código. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, Profe, yo explica. no entendería... Profe, ¿se puede tomar el ejemplo que una vez mostró de ese gráfico que se hizo de Gabriel, o sea, que se hizo referencia a Gabriel García Márquez, que se hizo un símbolo? Bueno, cuando usted mostró en la pantalla y no todas las personas van a comprender que habla de un libro de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, porque no todos comprenden o no todos han leído. Entonces, No es estaba necesario, presente para todo el mundo. claro, es Sí. necesario conocer el código cultural. Sí. Entonces, pienso que a eso se refiere también Humberto Eco, que es necesario previamente que se haya conocido, se haya, como decía también, de la convención. Claro, pero esos códigos son escritos, verbales, pueden ser... Esos códigos son de todo tipo. Yo les puedo dar un ejemplo ahora y rescatarle códigos que ustedes tienen con solamente una palabra. Por ejemplo, para que vean cómo les puedo rescatar yo algo que está en la cabeza de ustedes y se les disparan cosas. Si les digo la palabra mandarina, ¿no se les viene algo al olfato? ¿No se les viene el olor a la mandarina? Sí, Pues claro, pónganse Sí. blanditos, tampoco no se pongan duros, pónganse más blanditos, digamos. Qué rico, están con hambre.
Si le digo jazmín, por ejemplo, o si les evoco ratatouille, han visto todos ratatouille, me quiero imaginar, porque estamos manejando cultura popular, todos han visto ratatouille. ¿Se acuerda Sí, cuando profe. uno come el ratatouille? ¿A dónde lo transporta ese sabor? Bueno, eso es un código. La palabra mandarina que se les mete a algo profundo y les mueve algo que ustedes tienen presente en su subjetividad, es un código. Que no siempre se tiene que resolver de las maneras lingüísticas. ¿Me entienden? Porque son connotaciones. Y las connotaciones apelan a subjetividades. ¿Me entienden? Sí, profesor. Por ejemplo, yo en vez Sí, de pero dolor me acordado de que me gusta comer las mandarinas al sol, por ejemplo. Claro. Y se te van a aparecer un montón de otras connotaciones. Eso es lo que tiene la riqueza de lo visual. Y es cierto lo que dice Agostina. El código de Max Rompo con 100 años de soledad genera comunicación en tanto, como dice Eco, receptor y emisor comparten el código. Si el receptor y el emisor no comparten el código, la comunicación no existe. Porque es como si no compartiéramos otro código que es el lenguaje, el idioma. Es igual. Entonces, el código es algo fundamental en comunicación. Es fundamental. ¿No les pasa por ahí que van a otro país y no entienden un montón? O a otra provincia. Hay un montón de cosas que quedan en bolas, que están haciendo chistes con amigos de ustedes y están ustedes con cara de, voy a hacer el perro que lo regalaron grande, que no saben cómo moverse y si están con esa media sonrisa boba, que no saben si se ríen de ustedes o no se ríen de ustedes. Bueno, eso es no compartir el código. Por eso Eco dice que lo fundamental en comunicación es compartir el código. Y en comunicación visual lo es todo eso. Es absolutamente todo. Y sobre todo en estos momentos, donde la comunicación se ha acelerado tanto y a tal punto que todo lo que es la industria de comunicación o todo lo que es el mainstream comunicacional está apelando a que todos los comunicadores entendamos el concepto de economía de la atención. ¿Y qué es la economía de la atención si no es poner por delante de todo el código? Adelante de toda la comunicación, poner un código que el receptor entienda rápidamente y rápidamente haga suya esa comunicación, para poder decirle todo el resto del discurso. Si yo no lo atrapo con un código, no le voy a poder decir el resto del discurso. Este código del que estoy hablando yo, gente que no sepa de comunicación, me va a decir algo que llame la atención, lo va a llamar de distintas maneras. Para nosotros es un código de comunicación. ¿Se entiende bien este concepto? Profe, yo quería consultarle a qué hace referencia cuando habla de entidades ausentes y presentes. Y entidades ausentes, por ejemplo, cuando hablamos de mandarina, ¿dónde está la mandarina? Puede ser que se le viene a uno. ¿Se te viene el olor a la mandarina? Mentalmente manejás el concepto mandarina, el código mandarina, sí, el olor a mandarina. Sí. ¿Dónde está la mandarina? Pero no es necesaria la visualización o la presencia física del objeto como para representarlo. La mandarina estaba absolutamente ausente hasta que yo te la llamé. Ahí está. Cuando la llamé, vino, apareció y te inundó. Hay gente que se le hace agua a la boca. ¿Te imaginás que si yo, publicista, te pongo una mandarina, agarro la mandarina, le pongo vaselina líquida para que sude la mandarina, la ilumino a la mandarina, le saco una foto a la mandarina, te la presento
¿Te imaginas cómo se te va a hacer agua a la boca? Si yo solamente mencionándotela, te la hago presente en la cabeza. ¿Me entendés? Sí, profe, sí. De eso se trata la comunicación visual, fundamentalmente, de traerte cosas que vos tenés y a veces no sabés que la tenés. A veces, muchas veces, ni siquiera vos sabés que la tenés. Y te sorprenden a vos mismo, porque yo te digo jazmín, bueno, el que olió un jazmín también se le viene... Ni hablar, si te pusiste de novio con tu primera novia o diste tu primer beso, disculpen el romanticismo vetusto mío, pero son ejemplos de viejo. Sí, no quiero poner a ayornarme porque me agarro así como un ataque de las cosas nuevas, pero imagínate si vos podés asociar ese código con algo que te haya generado algún tipo de emoción, que se te hace muchísimo más pregnante, muchísimo más fuerte eso y lo tenés emocionalmente asociado. Como sé, por ejemplo, que un grupo importante de varones tienen asociado al fútbol, por ejemplo. Por eso vas a ver apelando un montón de comercios a ese código, mucho más presente cuando llegan los mundiales. Pueden leer la tesis de Valeria al respecto, que trabaja ese concepto, el posicionamiento de marca IPF, trabajando este concepto de código. Porque todo lo emocional entra a jugar acá, y cuanto más apelemos a la emoción, mejor nos va a ir en la comunicación. Mucho mejor nos va a ir en la comunicación. ¿Entienden bien este concepto? Si no, lo vuelvo a explicar todas las veces que sea necesario, porque es el concepto crucial de la comunicación visual. Necesito que entiendan esto como el Padre Nuestro para que podamos avanzar en esta materia. Tienen que entenderlo esto, ya vamos a ver cómo lo manejan en las prácticas, pero en la teoría lo tienen que manejar. ¿Lo entienden? Sí, profe. Es sencilla la... Sí, profe. ¿Podría volver a la parte de qué es un código CIS? Vamos a la presentación de nuevo y me preguntan cualquier cosa que no entiendan de la presentación. Se me volvió a ir la presentación. Discúlpenme, voy a tener que hacer toda esta operación de nuevo. Después vale explorar si hay alguna cosa mejor que el Meet, que es una porquería. Y en competencia Zoom, pero tenés que pagar el premio a mi... No, bueno, yo no tengo problema, pero los chicos... No, o sea, basta con que el organizador lo pague. Bueno. Acá no. Después, o sea, es que son más populares, así que no creo que haya mejor que estas dos. ¿Lo están viendo? Se ve. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién me hizo la pregunta de código? Yo voy a avanzar con toda la explicación de código, a ver si lo terminan entendiendo bien, y si no, volvemos a toda la explicación, para que por ahí, con el avance, lo terminen entendiendo mejor, y si no, volvemos a explicarlo. ¿Sí? Las formas convencionalizadas en las que los grupos determinados de personas crean significado pueden ser residuales, que son códigos que se van pero no se van. Un ejemplo de código residual puede ser, a ver, ayúdenme las profesoras. Estaban durmiendo. Bueno, ya se nos va a ocurrir. Por ejemplo, te llamo. Te llamo es de la época de otros teléfonos. Es un código que se va a ir, se está yendo. Algunos lo entienden y otros no lo entienden. Nada más que si a mí me ponen, te llamo,
yo siento que se van a dormir. Para mí no funciona ese código. ¿Se entiende un código que se va? ¿Se entiende? Sí, profe. Disculpe que sea pesado, pero tengo que saber si se entiende o no. Y no me disculpen que sea pesado, jódanse, ¿qué va a hacer? Pero ¿cómo que sería, profe, que se van pero no se van? No entiendo esa Sí, parte. porque hay viejos que lo usamos. Como la radio. Claro, bueno, ponele, como el diario. Como el diario. Es vegetativo. ¿Qué significa que es vegetativo? Que a medida que va creciendo la población se va yendo ese código. ¿Ahí lo entienden? Sí, profe. Si yo le digo, te llamo, y por ahí ustedes, ¿qué? El fax, me dice Romina. Bueno, pues ya no existe ningún fax. No existen fax ya. Pero yo te digo así, o te filmo, o te filmo. Yo me estoy cagando de risa por lo que me están escribiendo acá, ¿no? No es que esté loco todavía. Pero si yo te digo, te hablo, es el teléfono viejo ese que está, el fijo, que tiene así dos puntitas. No la plancha con la que estamos hablando ahora. Pero yo no sé cómo dicen ahora te hablo. A ver, Valeria, haceme el gesto de que me hablas. Estás vieja. Estás vieja, Valeria, estás vieja. A ver. También no sé cómo si no. Bueno, pero ¿me entienden el Ese código para que mí se es va? el popular universal. Y si no, aporten ustedes también códigos. Dominantes son los que están vigentes. Y los emergentes son los que vienen llegando. A ver, ejemplos. Denme ustedes ejemplos de códigos emergentes. Videollamadas. Mándame WP, es verdad. Mándame WP. Yo lo entiendo porque lo tengo que entender, pero si lo das un poco más grande que yo y WP no sabe qué carajo significa. Sí, es un código, o los códigos que tienen que ver con TikTok, que son bastante difíciles de entender. Son códigos que vienen llegando. Y códigos dominantes son los que ya están stalkeados. Bien, bien, Benjamín. Estás muteado, bien, estás cancelado. A mí me pasa en mi casa con el término spoiler. Por ejemplo. Sí, en la mesa de su casa está llena de códigos que tienen que estar explicando. Todo lo que están explicando son códigos que no están compartiéndose, que no se están compartiendo. Y a la vez ustedes mismos les pasa... Ve acá, me dicen ahí, los códigos que puso Coscu. ¿Quién carajo es Coscu? Coscu es un streamer muy famoso ahora, Bien. que ha impuesto palabras como Naye, Naye. la expresión como Dea, Arre y cosas así. Naye. Carísimo, pero sí, lo usa mucho. Naye. Buenardo, ¿lo habrá escuchado en algún momento? Sí, Buenardo, sí. Buenardo es fácil. Bueno. Naye, ¿qué significaría? Bueno, mi mamá se incorporó al comentario, ella hace pan y me dice, este pan salió Naye. Se incorporó completamente y uno entiende que al pan le salió rico, digamos, o sea, salió muy bien. Naye significa rico. Como decir épico. Algo que está muy bien hecho, que salió muy bueno. Claro, me dan ganas de comprarme el lanzallamas en ya cuando empiezan ¿Hay alguna etimología de la palabra? ¿De dónde sale eso? Claro, en realidad lo que está planteando es una nueva convención más que un código. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está alterando la convención. Está cambiando significado más que palabras. Viene de nazi, me dice Lourdes. Ah, Naye viene de nazi y significa rico. Bueno, Coscu, podemos gestionar para Coscu una cámara de gas o alguna cosa así. Si viene de nazi, podemos mandarlo perfectamente a un campo de concentración a Coscu. Algo épico. Bien. Suerte, muchachos, con su semiótica, ¿no? Suerte con su estudio semiótico y la aplicación en estas nuevas formas de comunicación
Yo explico lo que dice, gracias a Coscu probé semiótica. Me imagino el ataque que le puede llegar a agarrar a la profesora Covielo con estas cosas y no saben lo que es la Ana Covielo enojada. Bueno, que les vaya... Bueno, entienden entonces lo que es residuales, dominantes y emergentes. Saludos a Coscu. Esta clasificación de ECO se la pongo solamente para que sepan que existe, no la tomamos ni queremos que la conozcan. Me parece que este tipo de clasificaciones no tienen mucho sentido, solamente si la necesitan la van a buscar al libro, está en el Tratado de Semiótica General, todo lo que ustedes necesiten saber profundamente de código, Humberto Eco lo trabaja en el Tratado de Semiótica General. Incluyendo esta clasificación. Entonces se las leo, se las explico, no se las tomo porque me parece que son clasificaciones que no aportan demasiado, si la necesitan la van a buscar al libro. Código perceptivo, de reconocimiento, de transmisión, tonales, icónicos, que icónicos son las figuras, los signos, los semas, códigos iconográficos de gusto y sensibilidad, retóricos, estilísticos, del inconsciente. Tengan en cuenta que estas clasificaciones y estos estudios son mucho más de la década del 60 y 70, donde la semiología corría carreras para ser una ciencia dominante. Esto no lo repitan fuera del ámbito de la comunicación visual porque van a tener tremendas consecuencias entre los profesores de letras, pero sí la semiología, sobre todo la semiología, se postuló durante todo el siglo XX como ciencia dominante y pretendía explicar el resto de las ciencias. El estructuralismo se postuló como método dominante y pretendió explicar absolutamente todo. Y ya sabemos qué pasa cuando algo pretende explicar absolutamente todo. Entonces, las clasificaciones de signos de Peirce son eternas, tiene más de 37 tipos de signos, y llega un momento que me cae medio en el absurdo, sobre todo para los objetos de conocimiento que nosotros no manejamos, que nosotros tenemos que manejar. Por eso tampoco voy más allá de lo que tenemos que ver. Sí, se los pongo para que sepan que existe y nada más, pero no lo tomamos nosotros no lo tomamos en el parcial. Los códigos lógicos son paralingüísticos, prácticos y epistemológicos. Ejemplo de paralingüístico tenemos relevo del lenguaje, sustituto del lenguaje y auxiliar del lenguaje. De los prácticos, señales y programas, de los epistemológicos, científicos y artes, de los científicos, taxonómicos y algoritmos. Los códigos estéticos encontramos en las artes y literatura, la simbólica y la temática, y el análisis del relato. Y de los códigos sociales tenemos signos de identidad como armas, banderas, uniformes, insignias, tatuajes, maquillajes, nombres y sobrenombres, carteles, marcas de fábrica. Todos esos son signos de identidad. Signos de cortesía que pueden ser tonos de voz, saludos y fórmulas, injuria, kinésica, proxémica, kinésica como estudio del movimiento y proxémica como dónde me tengo que parar y a dónde me tengo que poner. Los códigos en sí mismos, que son protocolos, ritos, modos y juegos. Y los códigos icónicos. Existen grandes bloques de codificación en los que es difícil identificar los elementos de articulación. En un sintagma icónico, ¿saben lo que es un sintagma? Deberían saber lo que es un sintagma. No nos acordamos. Bien, Milagro me parece muy honesto lo que dicen y vamos muy rápido así. Un sintagma es una más palabras que forman un sentido juntas. Muy bien ahí.
Muy bien, sí. Gracias. Es una construcción, una construcción de sentido, una mínima construcción de sentido, si lo quieren plantear de esa manera. Para nosotros en comunicación visual, una marca es un sintagma. Cuando armamos una marca y generamos un sentido con mínima unidad, con mínimos elementos, es un sintagma. ¿Todo lo tienen en la cabeza? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Un sintagma icónico, entonces, va a ser una unidad de sentido formada por iconos, o una unidad de sentido visual. En un sintagma icónico, dice Eco, intervienen relaciones contextuales tan complejas que se hace difícil identificar en ellas elementos pertinentes de la variable facultativa. Los signos del dibujo no son elementos de articulación correlativos a los fonemas de la lengua, porque no tienen valor posicional y oposicional. No significan por el hecho de aparecer y no aparecer. Pueden asumir significados contextuales sin tener significado propio, pero no se constituyen en un sistema rígido de diferencia. ¿Qué está diciendo esto? Soy todo oído. Creo que hace referencia a la diferencia entre el signo del dibujo, digamos, y a las articulaciones correlativas de fonema. O sea, no es que por estructurar tal dibujo de determinada manera va a tener un significado como si estructurar la R a la par de la A dice ra, sí o sí. Creo haberlo entendido así. De nuevo, Eloy. Lo que yo entiendo como no son elementos de articulación correlativas a los fonemas de la lengua porque no tienen valor posicional y oposicional. A lo que yo entiendo por valor posicional es que si yo alineo distintos fonemas, uno a la par del otro, sí o sí van a tener un significado específico. En cambio, si yo alineo distintas imágenes una a la par de la otra, no tienen un significado sí o sí específico. O signos de como Y fijo, y fijo. Claro, fijo. Y fijo, sí. Específico, está bien lo que dijiste. Y fijo. Yo te agrego. Lo que dijiste no está mal, está bien. Y te agrego y fijo. Porque apareció hace unas diapositivas de articulación fija. Dale, seguí que está bien lo que estás diciendo. ¿Eloy? Sí, justo me pregunté, hasta ahí había llegado mi comprensión. No significan por el hecho de aparecer y no aparecer. Hasta ahí había llegado yo. Bien. Un sintagma icónico intervienen relaciones contextuales tan complejas que se hace difícil identificar en ellas los elementos pertinentes de las variantes facultativas. ¿Qué está diciendo Eco con esto? Lo que está diciendo es fundamentalmente qué tengo que elegir y qué no tengo que elegir para poder encontrar el sentido real. Es decir, me tengo que quedar con todo. Eso es lo que nos está diciendo Eco. Los signos del dibujo no son elementos de articulación correlativos a los fonemas de la lengua. En esto está diciendo que no lo puedo asimilar. Eco nos tira su erudición por la cabeza, no es que te la hace fácil. Los signos del dibujo no son los elementos de articulación correlativos a los fonemas de la lengua. No los podemos asimilar igual, porque no tienen valor posicional, como bien dijo Eloy. Y oposicional. Oposicional es porque los signos lingüísticos tienen ese valor, por lo que están y por lo que no está, digamos, es posición y oposición. No significan por el hecho de aparecer y no aparecer, exactamente. Pueden asumir significados contextuales sin tener significado propio, pero no se constituyen en un sistema rígido de diferencias. Muchas de las palabras que nosotros, o de las letras, o de los fonemas, o inclusive de las sílabas, nosotros las aprendemos por diferencia, no por su propio significado. Ni hablar de cómo leemos. A ver si entendemos esto. Por ejemplo, este código icónico establece relaciones semánticas entre una imagen y un significado perceptivo
siempre en un contexto determinado. ¿Se entiende este código que estamos viendo? ¿Este código icónico? Sí. Pero ¿qué pasa cuando lo menciona alguien que no es de Tucumán? ¿Cómo lo menciona? ¿Cuál es el De Tucumán. significante? Claro. ¿Cuál es el significante con el que menciona esto? Casita de Tucumán. ¿Y Casita de Tucumán. Claro. ¿Y qué opera en nosotros al revés de la connotación significado, que tiene que ver con el significado? A nosotros nos molesta el significante. Y nos paramos en cualquier lado y nos pregunta, sobre todo si es porteño, nos dice, pibe, la casita de Tucumán. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, esta. Y señalamos la que tenemos atrás porque es una casita de Tucumán. Y nos sentimos piola, así nos van, ¿no? Por supuesto. Cuando en realidad deberíamos apelar al marketing, al posicionamiento y pensar que si todo el país la conoce como Casita de Tucumán, nosotros deberíamos hacer una marca con Casita de Tucumán, porque ya tenemos el significante posicionado y mencionarla así, y no insistir con la pelotude de casa histórica que solamente la conocemos acá, en este contexto, donde la tenemos y no tenemos que ir. Esa es la inteligencia comercial que tenemos nosotros acá en Tucumán. Pero bueno, esto es una digresión de publicista. Pero se dan cuenta que esto tiene un valor contextual y un valor atado a un símbolo, más que una cuestión icónica, porque sí, ya tiene un valor simbólico cultural esto. Ya tiene un apego a la cultura. Es decir, que el contexto se le queda pegado, tiene un valor contextual que lo lleva pegado. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el contexto de eso? Es el mismo, estamos hablando del mismo icono, ¿no? Por supuesto que la sintaxis es cómo lo presento, cómo lo dibujo, de qué manera lo dibujo, con qué instrumento lo dibujo, con qué perspectiva lo dibujo, cómo lo pinto, con qué colores. La sintaxis vendría a ser el significante de lo icónico. También altera mi percepción y también altera el significado, ¿no? Va cambiando mi percepción, va cambiando aquello que pone en mi mente, según Peirce, aquello que convoca, aquella subjetividad que convoca, según Eco, esos contextos que van cambiando, cambian esa significación, hablando del mismo ícono, esos distintos tratamientos, cambian los contextos, cambian los significados. Es imposible que yo pueda intercambiar estos íconos unos por otros tratando de igualar significados, porque el contexto altera absolutamente el significado. ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden bien? Los veo callados como... Profe, Sí. ¿cuál sería el significado de la primera foto, por ejemplo, que ha mostrado recién? No sé, no hay un diccionario para que haya un significado fijo. Justamente de eso estamos hablando, de que lo visual no tiene un significado fijo. Ok, gracias. No te escuché. No, gracias, decía. Claro. En la decodificación de la connotación interviene la subjetividad. Si vos esa imagen primera te recuerda tu paso por la primaria, suponete que estaba en tu cuaderno de segundo grado, en tu libro de segundo grado, y tu segundo grado fue algo placentero, vas a tener una connotación positiva cuando veas esa imagen. En el mismo esquema, con esa imagen, en el mismo libro de segundo grado, pero vos en segundo grado fuiste víctima de bullying y la pasaste como el mal, en segundo grado vas a tener una connotación negativa.
Y esa imagen te va a disparar pensamientos negativos. ¿Me entendés ahí? Sí, profe, ahora sí. Es decir, que no es solamente el contexto donde yo te pongo la imagen, sino de lo que te evoca. Y eso no lo podemos controlar, porque hay tantas interpretaciones como subjetividades. Sí se Claro, puede, porque la imagen apela a la subjetividad. claro, sí hay formas de hacer cada vez más general no digo objetivo porque sería un contrasentido, pero sí se pueden igualar algún tipo de interpretación. ¿Cómo se igualan esos tipos de interpretación? Y bueno, apelando a códigos que sabemos que esa subjetividad puede ser compartida. Por ejemplo, soy todo oídos. Ah, están en bola. Tan valientes que eran al arranque. Denme un ejemplo. Vamos a trabajar sobre lo mismo que estuvimos trabajando. Profe, habla sobre algo que evoque a una subjetividad compartida. Y Sí. bueno, el mismo ejemplo de la casa histórica, por ejemplo, a nosotros nos remite que es la casa histórica. ¿Quién es? Agostina. Si yo te Sí, pongo esta imagen, ¿la están viendo? sí, Es compartida, es actual. La vemos nosotros, los que caminamos por la calle Congreso. Esta imagen es compartida y supuestamente no debería tener una carga histórica subjetiva. Tengo menos riesgo con esa imagen. ¿Se entiende? sí, Si yo digo Maradona, más o menos puedo hablar de un código donde tenemos mucha gente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? En ese código. Se me durmieron. ¿Estamos de acuerdo en el código Maradona? Aunque no manejen el tema fútbol, ¿se entiende como el código cultural? Sí. sí, 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 se entiende, sí. profe. Quiero acercarme más a más gente y hablo de Maradona con la camiseta de la selección. Y ya tengo más gente, porque ya hay más emoción en eso. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Y quiero agregar más emoción a eso y lo pongo con la camiseta del partido de Inglaterra-Argentina en el 86. Y la gente tiene O más emoción levantando la copa también. levantando la copa o como lo eternizaron los mellizos Orellana en Famayat con el gol de la mano, el gol con la mano. Que ya generaron un icono con eso y ya hay apelo a la emoción, a la subjetividad de la emoción de una mayor cantidad de gente. Ahí ya me aseguro ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Entienden los niveles con los que yo me puedo ir aproximando a un código manejado por mayor cantidad de gente? Ahora, si yo necesito ir a mucha gente y lo pongo a una foto de Coscu y estoy fracasando como comunicador, porque Coscu deja fuera un montón de gente. ¿Entienden? sí, Y porque si es tengo que... conocido casi por, va, yo, los términos que él utiliza, veo que, no sé si será también por la edad que yo tengo, pero mi sobrina, que tiene entre 15 años, los maneja. Bien. Entonces, ya eso que vos me decís, Agostina, me marca una pauta. Si yo tengo que vender o comunicar, tener cuidado con el COVID, a chicos de 15 años, a lo mejor Coscu sea un buen código.
si tengo que vender pañales para adultos, y seguramente Coscu no será un buen código. Claro. ¿Se entiende Profe. los códigos en el contexto? Profe, hace poco yo vi hace poco, ya hace un tiempo, se realizó en España, no me acuerdo quién, Fernando Sánchez, creo que es no sé qué cargo tendrá en España, que Presidente. él pidió colaboración a los youtubers españoles para concientizar a la población de menor edad para que pueda, ante los cuidados del COVID. Sánchez es el presidente. Él pidió en un discurso. Sí. Digamos, específicamente Claro, a eso no ese tiene grupo que de... ver, no, bueno, eso es más, va por otra vía, no tiene que ver con código visual, es otra cosa. Es otra cosa. Yo le estoy poniendo este ejemplo para hablar de códigos visuales y para hablar de pertinencia de los contextos, para que lo entendamos. No me acuerdo quién me había preguntado, a ver, quién me había preguntado para que explique de nuevo el código. No sé si esta vez que terminamos de explicar lo entendió mejor o quiere que lo vuelva a explicar todo entero. Bien, como no me lo está reportando, sigo. Así termino con esta clase y avanzamos. Nosotros tenemos que empezar a manejar niveles de análisis que vamos a necesitar para poder trabajar en estos procesos. Vamos a distinguir tres niveles de análisis diferentes. ¿Me están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sintáctico, semántico y pragmático. El nivel sintáctico es lo denotativo, lo que se ve. Colores, composición, tipografía. El análisis que se centra en el significante, en lo formal. Para que ustedes puedan entenderlo bien, es cuando yo puedo explicar eso por teléfono sin sacar la foto, ¿no? Por teléfono le sacan la foto y mandan la foto por WhatsApp. No. Están por teléfono diciendo, mirá, esto es una tipografía de esta manera, fondo blanco, está centrado, la tipografía en negro, subrayado, centrado, etcétera, etcétera. Eso es el nivel sintáctico. El nivel semántico sí, es como lo más inmediato al verlo, lo que se ve, lo denotativo. El nivel semántico es lo connotativo, lo que se entiende, lo que se quiere decir, lo que uno interpreta que se quiere decir. Es el análisis que se centra en el sentido. Entonces uno dice, bueno, esto es negro porque, bueno, tiene que ver con la muerte, está de luto, esta tipografía es así gótica justamente porque tiene que ver con la muerte. Es lo que uno entiende, lo que uno siente que ha querido decir. Y el nivel pragmático es como uno entiende que lo decodificó el receptor, que está centrado en el receptor. Es si ese nivel semántico se entendió, que entendió el receptor de ese nivel semántico. El nivel semántico y el nivel sintáctico tienen que ser coherentes. Uno no va a lograr una buena semantización si no tiene una sintaxis adecuada. Tiene que tener la unidad sígnica de la misma manera que la estructura diádica de Saussure o la estructura triádica de Peirce. Tiene que generar una unidad entre significado y significante para que el nivel pragmático se pueda verificar. Si hay incoherencia entre lo semántico y lo sintáctico, seguramente el nivel pragmático no se va a lograr. Este nivel de análisis lo tienen que incorporar como propio cada vez que miren, hagan ese nivel. Si le falla el nivel pragmático, fíjense si hay coherencia entre lo sintáctico y lo semántico. Les recomiendo que ese análisis lo empiecen a hacer sobre póster de película. Y después que hagan sobre póster de la película, miren la película y háganlo sobre la película. Las películas también son unidades de comunicación y también se pueden analizar de la misma manera. Sobre todo determinadas películas. Hay muchas películas, sobre todo las películas de autor, las
películas más importantes, las películas que están trabajadas más desde el punto de vista artístico, no las comerciales, porque uno va a ver Rápido y Furioso y sabe que la sintaxis va a tener que ver con lo semántico, porque el nivel pragmático está asegurado por focus group y por un montón de estudios de marketing. No hay ningún riesgo, no hay ningún arte. Si no hay riesgo, no hay arte. Eso es básico en toda la cuestión de lo que estamos trabajando nosotros. Pero si pueden ver algún tipo de película de mayor nivel, mayor riesgo estético, de mayor, por ejemplo, ahora en Netflix, no, sí, en Netflix o en Amazon está Moonrise Kingdom de Wes Anderson, que pueden ver ahí una película de alto nivel artístico y pueden hacer este tipo de análisis de niveles de análisis semiótico. Esto sería un nivel de análisis semiótico. Bueno, ¿alguna pregunta?